Buen día, mis amados en Cristo. Espero estén bien por la gracia y misericordia de Dios. Reciban, por favor, desde la distancia, un fuerte abrazo lleno de amor por cada uno de ustedes. Mis amados en Cristo, hoy, si Dios nos lo permite, estaremos estudiando en Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y he titulado la enseñanza de hoy, el recorrido de la palabra. El recorrido de la palabra, con 4 puntos para desarrollar. En el recorrido de la palabra, Dios usó a los apóstoles como punto número 1. En el recorrido de la palabra, Dios usó señales y prodigios en el punto número 2. Dios usará señales y prodigios en el punto número 3. Dios usa a sus discípulos en el punto número 4. El recorrido de la palabra. En la Reina Valera 60 titula muchas señales y maravillas. Muchas señales y maravillas. Y eso es lo que vemos en la historia de las Escrituras. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios, que además de ser historia, es fundamental en la vida de cada uno de nosotros, porque no fue una simple narración, sino hechos verídicos, sucesos que acontecieron, que engrandecen nuestra fe, que nos ayuda a ver el poderío, la grandeza, el amor de nuestro Señor. Vamos a desarrollar la temática del día de hoy. Y el primer punto, en el recorrido de la palabra, Dios usó a los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pues, mis amados, primero recordemos la definición de un apóstol. Un apóstol es un enviado de Jesucristo, un comisionado directamente por él o por otros apóstoles, como cuando escogieron a Matías como sucesor de Judas. Pero normalmente un apóstol es alguien que ha sido enseñado directamente por Jesús y que es investido con la autoridad para hablar en su nombre. Dios usó a los apóstoles en el recorrido de las Escrituras. Pero también es propio recordar el nombre de los apóstoles. Y estos están descritos en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo,
por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Esos son los nombres de los 12 apóstoles. El Señor usó a los apóstoles y hablando de ese recorrido, veamos un poco más sobre los apóstoles y qué nos enseña el Señor sobre ellos. En Efesios capítulo 2, versículo 20, la palabra dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se nos habla del fundamento de los apóstoles y de los profetas. Esto, mis amados, significa que la edificación se funde en las enseñanzas de estos. Es hermoso ver cómo el Señor nos habla en términos que realmente podemos entenderle. Usa ejemplos que son claramente entendibles por todos nosotros. Cuando escuchamos sobre las edificaciones y el fundamento de la edificación, de una gran edificación, son buenos cimientos. Significa esto que la edificación se funde en las enseñanzas de los apóstoles, pero no como fundamento propio, sino las enseñanzas que éstos habían dado acerca de Jesús, quien es identificado como el único fundamento. Ellos pusieron las bases doctrinales tomando a Cristo, tomando su obra y sus enseñanzas como fuente principal y lo que contiene el Antiguo Testamento como trasfondo y respaldo autoritativo. Los apóstoles, sin duda, fueron aquellos que Jesús comisionó y que la iglesia primitiva reconoció como tales. Había también en la iglesia del primer siglo un grupo especial de personas que tenían la capacidad espiritual de profetizar. Estos fueron los que, en adición a los apóstoles, testificaron a las iglesias del periodo inmediatamente después del día de Pentecostés, de Jesús y de su obra de gracia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, nos dice aquí el texto, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ustedes, mis amados, han de recordar las palabras del Señor cuando le decía a Pedro: yo digo que tú eres Pedro. Y el texto original lo traduce como Petros. Y su significado es piedrecitas, o un pedazo de piedra, o un pedazo de roca. Y el Señor le dijo: yo te digo que tú eres Petros. Pero sobre esta roca, Petras, sobre esta roca, Petra significa roca, edificaré la iglesia. De manera que si la iglesia hubiese sido edificada sobre piedrecitas o un pedazo de roca, sería muy débil. Pensemos en un gran edificio cuya base sea
una piedra o un pedazo de piedra, esta sería una edificación muy débil y se vendría fácilmente al piso. El Señor nos enseña en varios textos. Nos dice que edifiquemos sobre la roca, no sobre la arena. La roca es Cristo. Es allí donde estamos firmes, siendo Cristo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra principal del ángulo es como esa piedra fuerte, o le podemos llamar hoy como una columna donde une dos paredes. Allí se fortalecen las dos paredes. Si no hubiese este tipo de estructura, sería débil. La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, de manera que Jesucristo es el fundamento sólido y Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y es sobre esos soportes, sobre esas bases, donde la iglesia debe ser edificada. La iglesia somos ¿quiénes? Nosotros, los que hemos creído en Cristo como Señor y principal. Ahora, recordando que Cristo era la roca espiritual donde surgía el agua viva para los israelitas en el desierto. Hagamos un poco de memoria cuando el Altísimo, usando a su siervo Moisés, saca a su pueblo de la esclavitud y transitando por el desierto, el pueblo tuvo sed y se quejaban. Moisés habló con Dios y el Señor le dijo que él debería golpear una piedra y saldría agua. Pero también más adelante, el pueblo tuvo sed, se quejaban, y el Señor le dice a Moisés que debía hablarle a la peña para que tuviesen agua. De manera que esta ilustración o esta enseñanza o estos acontecimientos apuntan a Cristo, la roca espiritual, donde surgía el agua viva para los israelitas en el desierto. Con ello Pablo indica que la peña de Oreb era un tipo del Señor, golpeado por nosotros, así como se golpeó la peña para que saliera agua. Cristo era ese tipo golpeado por nosotros. Más tarde, y en una circunstancia similar, Moisés debía hablar a la peña en Meriba, no golpearla. Lo que es una imagen del hecho de que Cristo no debe ser inmolado una segunda vez. Su sacrificio es totalmente eficaz, habiendo sido hecho una vez y para siempre. Cristo, la roca, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En Efesios capítulo 2, versículo 21, continuando allí en el texto, dice la palabra: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tenemos el fundamento, tenemos la piedra angular. Ahora, el edificio bien coordinado va creciendo. Habla de coordinación, de sincronización, de actividad para ser un templo santo en el Señor. El edificio bien coordinado va creciendo. Ya el Señor lo hizo todo. Puso el fundamento, Él mismo, Cristo mismo. Y sobre el fundamento sólido
tenemos el fundamento de los apóstoles. Porque ellos son fundamento, porque ellos no hablaban de sí mismos, sino de Cristo. Tenemos también su ángulo. Edificio bien coordinado, ya lo hizo todo el Señor. Ahora, Dios nos ha dado el privilegio de que levantemos el edificio, construyamos en el edificio. Bien coordinados, y así va creciendo el templo. En el siguiente versículo de Efesios 2:22, y recordemos que estamos compartiendo en el recorrido de la palabra, Dios usó a los apóstoles. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Juntamente edificados para morada de Dios. Nosotros, mis amados, tenemos la responsabilidad de poner ladrillos. Cada uno de nosotros es un ladrillo. Cada uno de nosotros es un ladrillo. Y todavía faltan ladrillos para terminar la obra. ¿Cuántos ladrillos faltan? Solo el Señor lo sabe. Y como iglesia anhelamos que el Señor venga por su iglesia. Pero Él no vendrá hasta cuando se haya terminado la edificación. Faltan ladrillos, es decir, la mies es mucha, los obreros pocos. Es allí, mis amados, donde nos toca recapacitar. ¿Estoy edificando? Y es imposible edificar si no estoy preparado para edificar. Y la forma de prepararse es leyendo, estudiando, viviendo la palabra. Y sin temor compartir el Evangelio. Lo vuelvo a leer. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios tiene su morada en el cielo. Y la morada en la tierra es la iglesia. Nosotros. En el recorrido de la palabra, Dios usó a los apóstoles. Y también encontramos que en el recorrido de la palabra, Dios usó señales y prodigios. Señales. Una señal. En el Nuevo Testamento son milagros y prodigios realizados por los discípulos mediante la acción del Espíritu Santo. El objetivo de las señales es llevar a los incrédulos a reconocer la soberanía divina y a glorificar el nombre de Cristo. Señales y prodigios. Textos que nos hablan de esas señales y prodigios. Primero, versículo 15 y 16 de Hechos capítulo 5. Habían muchos convertidos. Y el versículo 15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles
y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense la romería, el evangelio trastornó positivamente de las ciudades. Venían, traían enfermos, traían atormentados por espíritus inmundos, y aún era tanto su convencimiento que al pasar Pedro, si la sombra cayese sobre ellos, serían sanados. Dios usó señales y prodigios. Lo vemos aquí en el recorrido escritural. También podemos remitirnos a Éxodo. Por favor, capítulo 4. Versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Recordemos que Dios escogió a Moisés para que fuera su emisario. Él no sabía cómo hacerlo. Primero, para presentarse ante el pueblo hebreo, Dios le había dicho que se presentara diciéndoles que iba de parte de Yo Soy, del Yo Soy, el padre de Abraham, Isaac y Jacob. Pero después tenía que ir ante Faraón. Iba de parte de Dios y le diría lo que el Altísimo le había indicado. Le había dicho, porque Moisés no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo puedo demostrar, decía Moisés, que voy de parte tuya? Y Dios le dijo que le iba a permitir realizar en ese momento 3 señales. Pero antes de que fuera donde Faraón, hizo el curso con Dios mismo. Dios le dijo, le preguntó, ¿qué traes en tu mano? Y él ha dicho, una vara, tírala a la tierra. La tiró y se convirtió en una serpiente. Moisés se asustó, quiso esconderse, quiso huir, pero le dijo el Señor, tómala de la cola. Él la tomó de la cola, hizo caso al Señor. Pero él sabía, porque se movía en ese terreno difícil, y habían serpientes, que la forma de neutralizarla sería tomándola de la cabeza y poniendo su cabeza sobre la tierra. Pero él se sometió al Señor, la tomó de la cola y se convirtió otra vez en su vara. Después le dice el Señor, toma tu mano, métela dentro del pecho. Bueno, dentro del pecho no, sino ponla sobre el pecho, debajo de la prenda. Después sácala, y la mano salió blanca por la lepra. Le dice otra vez el Señor, vuelve a ingresar la mano debajo de la prenda, sobre el pecho, sácala, y volvió a su naturalidad. Pero también le dice que cuando estuviese ante el rey de Egipto,
Y sabiendo el Señor que él no se iba a someter, ¿qué tendría que hacer? Lo dice la Escritura. Si no oyeres tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en la tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se hará sangre en la tierra. Y tal cual le instruyó el Señor, aconteció. El recorrido de la palabra de Dios. Dios usó señales y prodigios. El propósito de las señales y prodigios era mostrar al Dios verdadero, al único Dios. Siempre las señales han tenido ese propósito de que el Altísimo sea honrado, glorificado, exaltado. Dios usó señales y prodigios. Y podemos también ver ahora en 2 de Reyes 20, del 1 al 11, que no voy a leer todos los versículos, solo desde el 8 en adelante. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Versículos 10 y 11. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Corrijo, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Los versículos precedentes hablan de la enfermedad de Ezequías. Una enfermedad en la piel. Pero el Señor le dice a Isaías: prepara a Ezequías. Le iba a llevar una noticia impactante. Le comunicó al rey que iba a morir. Y él tenía como 39 años. Bastante joven. Le manda a decir con Isaías que debía ordenar su casa, dejar todo preparado para su partida. Los textos precedentes dicen que Ezequías buscó al autor de la vida. Oró a Dios con fervor. Le pidió que recordara su vida, lo fiel que él había sido, su comportamiento. Lloró. Ezequías pero encontramos también en este texto la respuesta de Dios. El Señor escuchó la oración de Ezequías. Dijo: he visto tus lágrimas
Y el Señor amaba a Ezequías. Y en respuesta a la oración, a esa sensibilidad de Dios, hace que Isaías regrese y le dice: el Señor te ha dado 15 años más de vida y no tendrás conflicto en Jerusalén. Ezequías habla de una señal para confirmar lo que Isaías le estaba diciendo de parte de Dios. Y él dijo, ante lo que le compartí Isaías: fácil es que siga su curso la sombra, pero difícil es que regrese 10 grados. Y el Señor hizo que regresara 10 grados. ¿Cómo lo hizo el Señor? Es soberano. En el recorrido de la palabra, Dios usó señales y prodigios. Dios usó señales y prodigios. Mis amados, es cierto que la muerte llegará en cualquier momento y debemos estar listos para encontrarnos con nuestro Creador en cualquier momento de la vida. Cuando digo encontrarnos con nuestro Creador, es porque somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y anhelamos estar en su presencia. Pero también vemos el acontecimiento ante una gran enfermedad. El Altísimo puede hacer regresar a su estado natural aunque haya cáncer. El Altísimo puede hacer regresar a su estado natural aunque estés afectado por el COVID-19. El Altísimo puede hacer regresar al estado natural cualquier situación. ¿Por qué? ¿Por qué no siempre orar por salud? Aunque esté en una situación crítica, aunque pareciera difícil, para la ciencia siempre será difícil. Aunque parezca imposible, oramos al Señor. El Altísimo puede reversar cualquier problema mental, reversarlo a su estado natural. Para Él no hay límites, mis amados. Y mientras haya hálito de vida, les insto y animo para que siempre oremos por sanidad. Es que Dios hace milagros. No como lo veíamos en la antigüedad, como estamos compartiendo aquí, como Dios usó a los apóstoles. Oramos al Señor y Él tomará la decisión. Y si a bien tiene llevárselo, amén. Pero no desmayemos. Dios es soberano. Y vemos cómo en el recorrido escritural Dios usó señales y prodigios que fortalecen nuestra fe. Ahora,
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos mencionó varias señales que seguirán a los que creyeran. Dijo, en el nombre de Jesús echarían fuera demonios. Pues no hay nada nuevo en eso. Cristo les dio poder para ese ministerio cuando les llamó para ser apóstoles. Escúcheseme bien. Cristo les dio poder para ese ministerio cuando les llamó para ser apóstoles. Y leamos también en San Marcos capítulo 3 versículos 14 al 15, por favor. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. De manera que no hay nuevo en eso. Cristo les dio ese poder cuando les llamó para que fueran sus apóstoles. También encontramos aquí que hablarían nuevas lenguas. Eso se cumplió en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo para comenzar su ministerio de morar en la vida de los creyentes. Es claro que hablaron en idiomas entendibles y no era una jerigonza incomprensible. También se les dijo, tomarían en sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les haría daño. Nada parecido a eso se encuentra en la comisión dada a los apóstoles en Marcos capítulo 3, ni en la gran comisión que aparece al final de cada uno de los otros evangelios. Se ha malinterpretado este pasaje tanto que hay grupos extremistas que llevan a cabo esas prácticas en sus cultos para demostrar que tienen fe en el Señor Jesucristo. No son más que encantadores de serpientes. Pero esas prácticas son absurdas. Lo que sí tenemos en el libro de los Hechos es una experiencia de Pablo en la cual una víbora se le prendió en la mano. Él la sacudió en el fuego y no le pasó nada. No le pasó nada. Dios intervino milagrosamente para salvar la vida de su siervo. Pero demos lectura, por favor, aquí en Hechos capítulo 28, del 3 al 6. Solamente voy a dar lectura. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando todos vieron, pero dice el texto, cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente, este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja de vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viviendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora, sí es cierto
Y debemos tener en cuenta y observar que Pablo no estaba jugando con la víbora para probar que tenía fe. Es también menester advertir que posiblemente algún creyente sea picado por una serpiente o beba cosa mortífera y muera. Esto no indica falta de fe de parte del creyente, ni falta del cumplimiento de las promesas de parte de Dios. Únicamente querrá decir que Dios, en su soberanía, permite tal cosa. No hay que jugar con la fe, ni se debe malinterpretar lo que el Señor enseña. También leíamos en el texto en Marcos que sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían. El Señor hizo referencia a eso también en la comisión dada a los apóstoles en Marcos 3, 14 y 15, y lo llevaron a cabo. Marcos 3, 14 y 15 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En la actualidad, Dios sana a los enfermos de acuerdo con su soberana voluntad y muchas veces decide no sanar. En ambos casos, Él es glorificado. Tales afirmaciones no confieren un poder mágico. Dios sana cuando Él quiere. E igual dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No sabemos cuál era el aguijón de Pablo. Se cree una enfermedad y Dios no le sanó. Él es soberano y Dios sana cuando Él quiere. Las señales fueron hechas en forma temporal para confirmar la palabra y para autenticar las credenciales de los apóstoles hasta el cumplimiento del canon de las Sagradas Escrituras. Anoten estos textos que les voy a dictar: Marcos 16, 20, Segunda de Corintios 12, 12, Hebreos 2 del 3 al 4 y Efesios 2, 20. Son textos que nos muestran que esas señales fueron hechas en forma temporal, pero para confirmar la palabra y para autenticar la credencial de los apóstoles. ¿Sí? Ya tuvieron cumplimiento esas señales. Cuando Juan terminó Apocalipsis, la palabra de Dios quedó completa. Ya no hay necesidad de las mismas señales para confirmarla. Los apóstoles, juntamente con los profetas, forman parte del fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya pasó la época apostólica, mis amados en Cristo. Ya pasó la época apostólica y la iglesia ya tiene su fundamento completo. No hay necesidad de más señales para autenticar sus credenciales. Ya no necesitamos señales para llevar el evangelio. Tenemos la palabra completa. El canon escritural está completo. Las señales fueron necesarias, como vemos aquí en las escrituras, tuvieron su cumplimiento. Ahora tenemos las escrituras. También la palabra nos habla que usó prodigios, ¿verdad? Hemos venido viendo que Dios se ha movido a través de la historia y cómo el recorrido de la palabra se ha visto y cómo Dios usa señales y prodigios. Pero también vemos que Dios advierte sobre los falsos prodigios y las falsas señales. Deuteronomio
13, desde el 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Vemos, mis amados, en Cristo que también hay falsas señales y falsos prodigios. Y detrás de todo esto está el maligno. De manera que no te extrañes si tú ves una roca con imagen, con alguna imagen, y de esa hoja, de esa imagen salgan lágrimas de sus ojos. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar. No te extrañes si alguien va donde esos adivinos para que le lean el chocolate, el tabaco, en fin, y aciertan. Pero Dios nos enseña aquí en las Sagradas Escrituras que debemos tener cuidado con ellos. ¿Cómo podemos tener cuidado de ellos si no conocemos las Escrituras? Tenemos que conocer las Escrituras para saber cómo obra el Señor y cómo obra el maligno. De manera que todos esos que caen cautivos creyendo que van buscando al Dios, están en manos del diablo. ¿Y por qué caen tan fácilmente? Porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Y el Señor advierte, ¿verdad?, que Él prueba, pero también nos insta a que vayamos en pos de Él, que guardemos sus palabras, que guardemos sus mandamientos, que escuchemos su voz y que le sirvamos, le sigamos. Hay que seguirle, pero sirviéndole. No hay otra forma. No hay otra forma. Piedras vivas. Recordemos cómo inicié la temática. Somos un ladrillo que tenemos que ir edificando, siendo edificados y edificando. Piedras vivas. Servirle al Señor es un gran privilegio. Mateo 10, versículos del 5 al 8. Titula Misión de los 12. Otra vez volvemos a los 12 apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracias recibiste, dad de gracia. Otra vez. Sí, otra vez con el texto. Perfecto. Otra vez con el texto. Porque Dios usa las señales y los prodigios.
Ahora, en el recorrido de la palabra, numeral 3, Dios usará señales y prodigios. Nótese que hablamos del pasado. Dios usó a los apóstoles. Dios usó señales y prodigios. Y ahora en futuro Dios usará señales y prodigios. En San Mateo capítulo 24, versículos 7 al 9, inicialmente. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bien, mis amados, esto tiene un tiempo y nos está hablando de lo que acontecerá también en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. De aquella semana predicha en Daniel que estamos esperando y anhelando como iglesia. Pero como para recordar un poco el orden de los acontecimientos. La época de la iglesia la estamos viviendo y tiene que ver con Hechos capítulo 2 y también con Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué vendrá para la iglesia? El arrebatamiento, que encontramos en 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, descrito tal acontecimiento. Posteriormente, futuro, también la tribulación, 7 años. Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 18 nos habla de esa tribulación de 7 años. La segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19. El reino milenial, Apocalipsis capítulo 20. El estado eterno, Apocalipsis 21 y 22. Es así, mis amados hermanos, como podemos ver que en el texto que leímos en Mateo capítulo 24 del 7 en adelante, estos acontecimientos, estas señales y estos prodigios tendrán un tiempo en que se cumplirá allá, en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Acontecerá. Dios usará señales y prodigios. Dios estará usando siempre señales y prodigios. Ahora, en la actualidad, numeral 4, Dios usa a sus discípulos. El recorrido de la palabra, ya, pasado, presente y futuro. Ahora, estoy en el presente. Dios usa a sus discípulos. Hechos capítulo 5, versículo 13 y 14. De los demás, ninguno se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Había conversión, testigos oculares de los milagros, de cómo Dios estaba usando en ese momento a los apóstoles.
pero en el presente ya no están los apóstoles. En el presente están los discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Cristo. Y somos llamados a ser discípulos. Jesús dijo, id y hacer discípulos, no a ser simpatizantes, discípulos. Y el discípulo es activo, de manera que Dios usa a sus discípulos. En el momento, muchos se convirtieron en discípulos también, y fue así como la palabra fue creciendo, 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 y ha llegado a nosotros. Pero somos llamados a ser discípulos y a continuar con la tarea de llevar el evangelio. En el recorrido de la palabra, Dios usa a sus discípulos. Presente, usa a sus discípulos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18, por favor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La palabra milicia tiene que ver con enfrentamientos, tiene que ver con guerra. Y no solamente a una simple batalla breve y pequeña, no simplemente una confrontación. La iglesia de Efeso estaba en plena guerra contra los que querían diluir y trastornar la sana doctrina. El verbo indica que Timoteo debía pelear constantemente y con persistencia sin descansar. ¿Cómo debía militar Timoteo? ¿Cuáles son los elementos esenciales para que haya victoria? Pablo contesta: manteniendo la fe y buena conciencia. Era necesario que Timoteo no se debilitara en su dependencia de Dios, confiando siempre en la sabiduría, confiando siempre en el valor y el poder que solo Él puede proveer en medio de su difícil tarea. Confiando. Asimismo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, guarda, pero no es que guarde la vida de Pablo. Sí, es un referente como un hombre de Dios, como un buen testimonio, pero es que Pablo retuvo el evangelio. Para él no había otro tema más importante que el evangelio, que el servirle al Señor. Por ello, retén la forma de las palabras que de mí oíste, en la fe, amor, que es en Cristo Jesús, y eso no se nos puede olvidar, que es en Cristo Jesús. Discípulos, mi amado, Dios usa a sus discípulos. Y si te consideras un discípulo, retengamos la forma de las sanas palabras de la doctrina. Compartamos la sana palabra de la doctrina bíblica.
en fe y en amor, que es en Cristo Jesús. Dios usa a sus discípulos. Dios usó a los profetas. Dios usó a los apóstoles. Y Dios está usando a sus discípulos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y con esto termino. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hemos escuchado la palabra. Estudiamos la palabra. Y se nos llama a que seamos fieles, que seamos idóneos para enseñar también a otros. Pero ¿cómo voy a enseñar si no soy enseñable? ¿Cómo voy a ser idóneo si no me preparo? La iglesia sigue creciendo. La iglesia seguirá creciendo. Pero, hablando de la iglesia local, seguiremos creciendo si cada uno de nosotros hace la tarea. Seguiremos creciendo si compartimos el Evangelio. Piedras vivas. Y hay que estar muerto para no sensibilizarse ante la palabra de Dios. Hay que estar muerto para no querer obedecer a Dios. El que piensa solamente en sí mismo, diciendo: yo ya conocí el Evangelio, problema de los demás, está obrando mal, porque Dios nos llamó a que llevemos el mensaje. El que tilda a un hermano de fanático por querer estudiar la palabra de Dios, el que tilda de fanático a un hermano porque quiere servir en la obra del Señor, está mal. Esa persona es fanática, pero de la ociosidad. El ocio hace daño. El ocio espiritual hace daño. El ocio espiritual te lleva a mirar lugares que no debes mirar. El ocio espiritual te lleva a hablar temas que no debes hablar. Mis amados, otra vez, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que tu vida entre en este contexto de idoneidad y de fidelidad al Señor. Sí, mis amados, la palabra es viva y es eficaz, y hemos visto el recorrido de la palabra desde el Antiguo Testamento, como Dios usó a los apóstoles. Nuevo Testamento, Dios usó a los apóstoles. También en el Antiguo Testamento, como Dios usó señales y prodigios en el ayer. Y también como Dios usará señales y prodigios en el futuro. Pero
en el presente, en la era de la iglesia, en este momento, en la actualidad, ya tenemos la palabra completa. Ya no necesitamos de señales, de prodigios para poder llevar el evangelio. Y no con esto estoy diciendo que Dios no sana, Dios hace milagros, sí, pero no pretendamos que pido un milagro para poder ya predicar el evangelio. No, ya la tenemos completa, mis amados, ya está completa la palabra de Dios. Ya no hay que agregarle nada, está completa. Hay que usarla. Dios usa a sus discípulos. En la actualidad Dios usa a sus discípulos. Mi amado, que seas un discípulo en adelante. Padre, gracias te doy por este tiempo compartiendo aquí con mis amados hermanos, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor Dios. Gracias porque tenemos la Escritura, tenemos tu palabra completa, que nos insta a enseñar tu palabra. Ella es viva y eficaz, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ella es completa. Padre, gracias. Gracias por hablarnos por medio de ella, por medio de tu palabra. Te alabo por siempre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis amados, tenemos el tiempo para reflexionar brevemente sobre los diezmos y las ofrendas. Bueno, pues sí, mis amados, gracias damos a Dios porque ha sido fiel. Gracias damos a Dios porque provee, porque ha cuidado de cada uno de nosotros, porque Dios usa a quien quiera usar para el bienestar de su iglesia. Y Él ha sido fiel con nosotros y su palabra nos dice que Él es fiel. Y Él no nos pone carga, su palabra no es gravosa. Y Él enseña que debemos diezmar y ofrendar. Mis amados, es un privilegio. Dios siempre busca cómo bendecir a su iglesia. Y el diezmar y el ofrendar es una prueba de fe. Y hallamos en esa prueba bendición. De manera, mis amados, que les insto para que siempre meditemos en esto. Padre, gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de diezmar, de ofrendar. Gracias, Señor, por lo que nos provees. Y con gozo diezmamos y ofrendamos, Señor Dios. Y por favor, soberano Señor, bendice también y provee, por favor, para aquellos que tienen dificultad económica, quizás sin trabajo, quizás recibiendo medio salario. Por favor, Señor, cuida de estos amados hermanos. Por favor, Señor, sigue cuidando de estos amados hermanos. Gracias por ser fiel, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Les amo en Cristo. Hasta pronto.